Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. En este episodio vamos a dedicarnos un poquito a pensar cómo es que llega al ser humano el, el combo total del entendimiento de lo que es el proceso del evolucionismo anímico. Nosotros sabemos que la comunicación entre el mundo espiritual y el ser humano existe desde que el mundo es mundo, desde el momento de la creación. Es parte de las leyes naturales que rigen todo el universo. Lo que pasa es que el hombre fue manejando ese tipo de contacto, algunas veces entendiéndolo, otras veces interpretándolo, otras veces fue de alguna manera desarrollándolo poco a poco como pudo y como supo. Los fenómenos espirituales de comunicación entre los espíritus y el ser humano siempre existieron. Y la pregunta que uno puede hacerse entonces es, ¿qué son? ¿De dónde salen esos espíritus? Y en realidad la respuesta concreta, real y lógica es que en todo el orden de creación, nosotros, que hoy somos seres humanos, no somos otra cosa que almas encarnadas en un cuerpo físico. Llamarlas almas, llamémonos almas, nuestra psique, nuestro pensamiento, nuestra forma de ser, nuestra, todas nuestras inquietudes, nuestras angustias, nuestros deseos, etcétera, ese completo que somos nosotros, con objetivos, con búsqueda de entendimientos y de caminos, este, es, somos alma, es el alma nuestra. Y ese alma nuestra la puedes llamar psiquis, la puedes llamar mente, como vos quieras, no importa. Hoy en día se permiten muchas cosas, pero hay que entender esto. Y ese alma, cuando estamos del otro lado, cuando dejamos el cuerpo, que somos espíritus. Espíritus. Esos espíritus tienen distintos grados. En el mundo, ¿cuántos seres humanos hay? Con distintas culturas, con distintas formas, distintas comunidades, con distintos estados socioeconómicos, inclusive, ¿no es cierto? Hay, se calcula, unos 8.000 millones de seres humanos, un poco más. ¿Cuántos son iguales? Ninguno. Tenemos distintas facetas, somos humanos, pero sentimos, desarrollamos, tenemos inquietudes. Y cuando nos queremos acordar, tenemos una infinidad de cosas que actúan sobre nosotros y lo interpretamos y actuamos y respondemos de distintas maneras. ¿Qué pasó a través de las distintas épocas con los distintos pueblos? Algunos existieron que después dejaron de existir, esas civilizaciones perdidas, y se aparecieron, nosotros seguimos evolucionando. Pero en todos los pueblos había una idea de una visión superior de alguien que dirigía las cosas, y a su vez había una especie de culto secreto, que no era para todo, era para los iniciados. Cuando Moisés llega al pueblo hebreo en una época donde encuentra un pueblo con idea de un Dios único, que era inmaterial, ella sabía, Moisés, realmente verdades y conocimientos que se ocultaban entre tumbas egipcias, los grandes maestros de las grandes filosofías de todos los pueblos. Eran de alguna manera iniciados. ¿Y por qué se hacía eso? Porque esos conocimientos se los interpretaba mal y los pueblos reaccionaban a veces mal y tenían que pagar las consecuencias, como fueron pagando las consecuencias brujos, a través del tiempo, pitonisas, ¿eh?
porque Juana de Arco, por ejemplo, liberó a Francia, pero a su vez después lo terminaron condenando. Es una cuestión realmente de interpretaciones del ser humano en la pobreza en que estamos nosotros todavía, porque somos todavía muy ignorantes de todo. Nos creemos dueños del mundo, del universo, y no somos nada. Pero de todas maneras, en ese pueblo hebreo que encontró ya Moisés, cuando vino, él encontró un pueblo con una idea de un Dios único. Y eso es importante. Eso es importante. Lo unificó, le fue mostrando, amplió los conocimientos, los hizo integrarse, los hizo más familia. Eso fue lo que dio Moisés en su momento, entre muchas otras cosas. Con el tiempo, en ese mismo pueblo, aparece un maestro de maestros que reconocemos como Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no hizo ninguna escuela, no hizo ninguna iglesia tampoco. Él lo que hizo fue una enseñanza al estilo de los profetas que iban caminando por los pueblos y dando enseñanzas. Claro, lo hacía con parábolas, porque no había otra manera de poder hacerlo entender al pueblo cosas que eran necesarias de entender. Él encontró en ese pueblo el temor hacia Dios, pero él, cuando vino a enseñar, enseñó la primera ley divina, natural, que es el amor hacia el Creador. Cada uno de nosotros tiene dentro nuestro, aun cuando esté solapado y no lo queramos aceptar, esa fuerza que llamamos amor, que es el impulso de buscar algo. Sabemos que queremos algo y lo buscamos de mil maneras y rebotamos. Pero, ¿qué es lo que estamos buscando? Ese Dios creador, encontrar el camino. El camino que es nuestro camino para llegar a ir evolucionando. Ahora, Jesús enseña eso. Y lo hace en todos los lugares, para todo el mundo. Le habla al pobre, le habla a los pueblos paganos, le habla también a los gente culta de su pueblo, a los sacerdotes de las sinagogas. Él no se fija y habla con amor, el mensaje de amor. Ahora, bien, claro, pasa el tiempo y cuando pasa el tiempo empieza a haber una situación donde era necesario que los discípulos que él dejaba preparados, fortalecidos, fueran comprendiendo más para poder enseñar más y para el ser humano del planeta Tierra que la mente se nos abriera un poco más. Llega 1850, alrededor de 1850, en una Europa donde el ser humano ya estaba más fortalecido en cultura, en una visión más abierta, seguían las luchas, obviamente, como hasta ahora, con distintas formas, pero bueno, eso se seguía haciendo. Pero, llega el momento en que era necesario poner un orden, y llega entonces lo que se llama la tercera revelación. Yo voy a marcar esto para explicar bien por qué. Es la tercera revelación. Y llega de la mano de un profesor emérito en Europa de esa época, discípulo de Pestalozzi, Pestalozzi era el número 1 en educación en su academia de Verdun, Suiza, donde cuando él no estaba lo dejaba a Hipólito León Denis Rivel, que a la postre fue Allan Kardec. Pero Allan Kardec no sabía nada de todo esto. Él era un educador, tenía 5 idiomas para traductor, digamos, era profesor en ciencias y en artes, como era en esa época. Y tenía lógica y tenía razonamiento. Entonces, en algún momento, más o menos promediando su vida,
a los 50 años aproximadamente, un poco menos, a través de amigos, él toma conocimiento de un evento espiritual. Y vamos a decir esto, para diferenciar las cosas. Espiritualismos había muchos, había muchas corrientes espiritualistas. Y en lo que él va a conseguir a trabajar después se va a llamar específicamente espiritismo. Porque el mismo mundo espiritual le dice, identificarlo de esta manera porque somos parte de nuestra. Y volvemos a decir, ¿qué es el espíritu? Nosotros. Claro, lo que pasa es que hay distintos grados de niveles de conocimiento. Los que están en el nivel de Jesús para arriba son años luz, la evolución comparado con nosotros, ¿no? Todavía no llegamos a eso, ¿verdad? Ya vamos a llegar, pero no todavía. Entonces, tenemos que avanzar. Y ahí viene el tema, porque fíjense en ustedes, ahí viene el problema y el tema de que le proponen, después de un tiempo prudencial, donde él toma conocimiento, pero no llega a afianzarse con eso. Y llega, en un momento dado, los amigos le traen material que habían recibido psicográficamente, es decir, a través de medium ignorantes, pero transcribían mensajes de ese mundo espiritual superior, y le dicen, cataloga esto, vos que tenés experiencia para eso, ponelo en orden para que haya un rigor científico en todo esto. Y él, después de trabajar mucho, se va convenciendo de que había cosas importantes, le llama la atención, hasta que recibe de un mensaje, en una sesión realmente seria, la tarea, le proponen hacer la tarea de codificar o sistematizar, como quieran decir, lo que ellos tenían que decir. ¿Quiénes eran los que estaban hablando? ¿Qué espíritus eran los que estaban hablando? Lo que Jesús le dijo a los apóstoles: os mandaré el espíritu de verdad. Ese espíritu de verdad, que en realidad es una pléyade de espíritus superiores, muy, muy superiores, por supuesto trabajando a las órdenes de Jesús, bajo la conducción, digamos, de Jesús, le van mostrando a Kardec la lógica de las cosas. Y Kardec empieza con preguntas y respuestas. Este nombre, Allan Kardec, con el tiempo, él lo toma porque era el nombre de cuando tuvo una reencarnación anterior con un pueblo druida. Ya tenía conocimientos espirituales. Venía preparándose. Y en 1857 saca el primer libro, el libro de los espíritus. A través de preguntas y respuestas, le pregunta a Kardec, la primera pregunta que hacen, miren ustedes, el ser humano trata de explicar cosas, la filosofía, todo lo demás, la sociología, el pensador humano, y está bien que sea así. Pero cuando Kardec le pregunta a través de un medium sencillo, ignorante, joven, trabajó al principio con dos personas jovencitas, dos chicas, le pregunta, ¿qué es Dios? La respuesta fue directa: la inteligencia suprema, fuente creadora de todas las cosas. Punto. Sencillo y directo. Miren ustedes, es importante de prestar atención. Vos que estás buscando cotidianamente y me decís, ¿qué me importa a mí? Vos me hablas de amor y yo estoy ahora viendo cómo hago para seguir caminando en mi vida cotidiana, esté acá o esté en cualquier parte del mundo. Bueno, parate un poquito. Esto es importante. Si no, la rama te está tapando o el árbol te está tapando el bosque. Tenés que ver el bosque. El bosque realmente es qué y para qué estamos. Y para qué vivís. No, si vos vivís corriendo vas a golpear siempre contra la pared. Por eso es importante saber esto. Ahora, 1857 llega esta revelación que le habla
¿A quién? Es la tercera revelación. ¿Por qué de tercera revelación? Acá es importante de entender. Esto es importantísimo de entender. Es importante porque la primera revelación fue Moisés. La segunda revelación fue Jesús. La tercera revelación es la pléyade de espíritus que vienen a explicar al ser humano con lógica lo que Jesús decía antes en parábolas, para que lo entiendan mejor. Entonces, todas las cosas, las leyes naturales que nos rodean, todas, se rigen por esas leyes del Padre Creador. No nació la creación de la nada y no nació porque sí. Cuidado con esas cosas. Ninguno es superior ni inferior a nadie. Tenemos que buscar el equilibrio, el equilibrio. Por eso habla del amor, que es una fuerza, Ya lo vamos a ir hablando después en otros. Pero ahora es interesante que sepas esto. ¿De dónde sale esto? Y esta tercera revelación, ¿a quién le habla? Para el ser humano del planeta Tierra, para todos. Todos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si vos mirás un poco cómo está guardado en este momento la filosofía, si querés decirlo así, la forma de ver el mundo a través de Allan Kardec, lo pusieron como si fuera un libro más de filosofía en un estante que está durmiendo en algún desván. Es una filosofía más, como lo es el positivismo, como lo es todo, y no es así. Esto tiene la impronta de ser la revelación a todos, a la ciencia, cualquier ciencia. 1857, y ya lo dijimos en otros episodios, 1857 le decían a Kardec que la nada no existía porque la nada no había nada, el vacío no había, era la nada y la nada no existe, entonces no había vacío. Después la ciencia insistió en el éter y después la ciencia insistió en que no había nada, en 1950 más o menos, porque se discutía cómo era que los rayos solares llegaban y todo lo demás. Hoy, en 2023 o 2024, la ciencia física cuántica te está diciendo que hay espuma cuántica, que el vacío no existe. Y no estamos hablando de lo mismo. ¿Qué le decían en ese momento a Allan Kardec? Esto lo decían un poquito más adelante, en el 62, 1862, cuando él publica otro libro de los medios. Entonces le pregunta qué era la materia o el espíritu. Y entonces estaban en ese tema y la explicación que daba el mundo espiritual es, para vosotros, que no podéis ver con vuestros sentidos o vuestros instrumentos la materia, es nada, pero para nosotros sí es algo concreto. Entonces materia o energía es exactamente lo mismo. Todo es lo mismo, son elementos de la naturaleza, de la misma conformación, expresados de otra forma. Algunas cosas nosotros las podemos ver y otras no. Bueno, esto servía para la ciencia, pero también para la moral, para la conducta, para respetarnos unos con otros, para dejarnos de hacer guerras, para dejarnos de hacer diferencias y de querer imponernos. Ahora, dos cosas importantes sí hay que decir, porque Allan Kardec, esta doctrina, si vamos a decirlo así, se basa en dos pilares importantes: la mediumnidad y el cuerpo que se fue armando a través de los años, más de 10 años de trabajo, y después se continuó. Tiene una explicación concreta de todas las cosas. Ahora, la mediumnidad no es cualquier cosa. Hay que saberla cuidar y hay que saberla valorar.
hay que saberla utilizar. No, y la reencarnación va siempre hacia adelante, en sentido evolutivo. Es decir, a veces hay personas que piensan que se puede reencarnar en una planta, en un mueble, en una flor, en un animal. No, ya ese estadio para nosotros lo pasamos. Estamos siempre hablando de reencarnación en seres humanos que se van a ir mejorando, y cuando estemos mejor, que ya no estemos en condiciones de estar acá, iremos a otros planetas. Por eso cuando la ciencia humana dice hoy en día, suponemos que hay muchos mundos habitados, debe haber inteligencias en otros lados. Ya sabemos que hay inteligencia, lo sabíamos desde la noche de los tiempos, no es una novedad. No es una novedad. ¿Y por qué no vienen? Y porque si nos estamos matando entre nosotros, imagínense en esos seres superiores que ya tienen más conocimiento, aunque no sean tan superiores, con las tecnologías que tienen, ¿a qué van a venir? ¿A tener problemas? ¿Qué nos van a enseñar? Primero tenemos que aprender nosotros a llevarnos bien entre nosotros. Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que empezar a pensar bien por qué y para qué estamos acá. Y eso es Allan Kardec, hay que rescatarlo de ahí, porque tiene el valor de la tercera revelación. No es cualquier cosa, porque si no, queda ahí y total ya verá. Y ustedes me dirán, bueno, pero si tiene ese valor, ¿por qué está ahí? Va a llegar el momento con que lo queramos dejar ahí. Es como si yo quisiera tapar el sol con la mano. Puedo taparlo un ratito y me hago una sombrita. A la larga el sol me va a derretir la mano. Es así. Y esto es lo mismo. Pero está en nosotros saber cumplir, saber valorar. Bueno, espero que esto haya quedado claro, porque con esto acá vemos lo que nosotros llamamos evolucionismo anímico, la evolución del alma. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y lo que estamos tratando de transmitir. Son momentos difíciles, porque hablar del amor en momentos donde el mundo está en plena convulsión de cosas y de necesidades físicas, sociales, vemos las crisis que hay en el mundo, bueno, cada vez se hace más difícil, pero también es porque estamos acercándonos a los momentos de cambio, a los momentos en que esto va a saltar. No por nosotros. Van a encarnar dentro de unos cuantos años almas más superiores que nosotros, que van a venir a explicarnos y trabajar con eso. No solamente explicarnos, ponerlo en práctica en distintas partes del mundo. Bueno, si te parece interesante, ponémonos un vistito. Si estamos nosotros tratando siempre de mejorar la calidad de lo que estamos haciendo, y además el interés es, si vos querés que se trate un tema en especial, mándanos un mensajito. Con todo gusto lo vamos a tratar de ir desarrollando. En este momento esto era importante, y lo que sigue es, bueno, yo me muero, ¿dónde voy? Lo vamos a tratar en el próximo episodio. Ya lo venimos tratando, pero ahora lo vamos a hacer más desde el punto de vista de lo que le decían a Kardec el mundo espiritual, cuando él preguntaba estas cosas. Dios mediante, nos veremos en el próximo episodio. Una mirada con la otra visión. Un programa que difunde el evolucionismo anímico. Algunos de sus principios son la existencia de un orden natural que revela a Dios creador, todas las leyes naturales que expresan la evolución hacia la optimización suprema de nuestro ser. Nos enseña que las personas somos almas evolucionando hacia la perfección por medio de la pluralidad de existencias. Nos muestra la coexistencia e interacción de mundos habitados en el universo. Seguinos en todas nuestras redes sociales. Encontranos en YouTube, Instagram y Spotify.